¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Noche sin Tregua. Una vez más, penetramos en sus hogares para hablar de política. Pero antes, pensemos en voz alta. Usted ha oído que durante la actual administración, y también ha pasado en otras, ha habido una gran crisis y una gran crítica alrededor de quienes han ejercido alrededor del presidente o de la presidenta de la República la función de ministros o la función de presidentes ejecutivos. El gabinete es una responsabilidad que tiene el presidente de escoger. Si el gabinete no camina bien, el principal responsable de que no camine bien y de que esa escogencia no haya sido la apropiada es el presidente o la presidenta de la República. Una responsabilidad mayúscula ante un ciudadano que elige a un gobernante le obliga a buscar a los mejores, alejarse del amiguismo, alejarse de los favores políticos y escoger a aquel equipo que esté comprometido y que le vaya a ayudar a gobernar. Es importante que nuestros gobernantes, ahora en campaña electoral, comprendan que el ciudadano para las próximas elecciones está esperando los mejores ministros y los mejores diputados. Ya regresamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Noche sin Tregua. Hoy vamos a hacer un programa en donde vamos a analizar cómo se conforma un gabinete, cómo se hace un equipo de gobierno o un equipo de trabajo. Para ello invité a dos expertos, uno desde el área técnica y otro desde el área de la práctica, que siempre ha estado ahí. El primero de ellos es doctor en economía, experto en estos asuntos de formar equipo, tanto en el sector público como en el privado. Me refiero a Rafael Emilio Chinchilla. ¿Qué tal, don Rafa? Bienvenido. El otro ha estado en la práctica, ha estado metido en el chico. 5 gobiernos ha estado, con luminarias, con reconocidos presidentes de la República. Aparte de eso, ha sido 2 veces diputado de nuestro país. Politólogo, abogado, don Francisco Morales, don Chico Morales. Con ellos dos vamos a tener un programa a profundidad sobre el tema que les planteé, y para eso nos despegamos, pero ya venimos de nuevo. Los sueños son para hacerlos realidad. Llegó el momento de tener lo propio con Banca Mujer del Banco Nacional. Sabemos que en toda profesional hay también una empresaria. Por eso les ofrecemos crédito y acompañamiento empresarial. Y si usted ya tiene su empresa, la apoyamos para que crezca tanto como quiera. Visítenos o llámenos al 2212-2000. Banco Nacional, más cerca de usted. Para proteger, conservar y asegurar el agua apta para consumo humano, AIA desarrolla un inventario que contiene más de 4.000 captaciones y sus zonas de recarga, que debe constituirse en la base para la toma de decisiones y así satisfacer la demanda actual y futura en Costa Rica. Para ello ha invertido más de 1.000 millones de colones. El agua y su protección es un derecho y compromiso de todos. El agua es vida. Cuidémosla. Banderazo en el 55, chilla llantas en el 57, doblan en el 58, él hace mirada de Te venceré en el 59, aprieta botón de turbo nitro especial plus en el 60, acelera y llega primero en el 62. Todo esto está pasando ahora en Telecable, desde 89 canales con todo el entretenimiento, por solo 13.950 colones. Llama ya, 4080-4000. Telecable, lo que más te conviene. Pregunta por nuestros servicios de telefonía e internet. Este programa se me ocurrió porque un amigo de esos que se hacen en las redes sociales, en Facebook específicamente, me planteó un día que por qué no hacía un programa en donde se analizara cómo se conforma un equipo, un gabinete, que en muchas ocasiones las culpas le caen solo a una persona que gobierna el país y no se distribuye esa responsabilidad o esa culpa. Yo soy de la idea de que asume la responsabilidad en un gobierno quien escoge también a su gente, es parte del proceso de escoger. El gobernante es investido por el ciudadano del poder necesario y de la administración pública como su instrumento, como el instrumento más valioso para ejercer
sus funciones. Quisiera empezar desde la perspectiva de don Rafa, usted que es el especialista y que tantas asesorías da al respecto en este tema. ¿De qué es lo ideal o cómo se debe conformar un equipo de trabajo, en este caso un equipo de gobierno, cuando se arranca? Porque es muy común que esas personas que se van a reunir constantemente, hablo de presidentes, ministros y presidentes ejecutivos, tengan que trabajar por primera vez juntos todos. Entonces, ¿cómo debería ser el ejercicio de conformar un gabinete? Excelente, don Claudio. Yo creo que es altamente importante, antes de hablar de los jinetes, hablar de los caballos. Me parece que no es saludable hablar de un gabinete si no hablamos primero de las circunstancias en que están nuestras instituciones públicas. Esta característica esencial que gobierna nuestra institución pública, y es que sus servicios son deficientes, la calidad de sus servicios, justifica, merece un manejo diferente hoy en día. La poca credibilidad que la gente tiene sobre la calidad de los servicios nos pone a pensar que hay un cambio de época relevante. En el ámbito académico decimos que el mundo está atravesando un cambio de época y que si quieres ver lo que nunca has visto, pues tienes que hacer lo que nunca has hecho, como decía Kafka. Nosotros estamos claros que la gestión institucional atraviesa por un cambio de época, De alguna manera, del año 87 hacia acá, la perestroika, el fin de la Guerra Fría, entre otras cosas, ha generado la necesidad de un esquema de gestión diferente, que en criterio de este servidor necesita jinetes diferentes. Evidentemente, lo que caracteriza un equipo de trabajo es que la gente tiene que sentirse mutuamente responsable. Ahí es donde yo siento una problemática estatal compleja. El Estado se ha llegado a conformar como equipo de trabajo en algo así como una colcha de retazos, donde cada quien pone una parte, pero esa visión donde el equipo como tal se sienta mutuamente responsable por los resultados país, no los observamos. Evidentemente, gestionar una institución pasa por dos grandes elementos o aspectos que en mi criterio también son esenciales. La primera parte, la parte que yo llamo la parte hard, o sea, la parte tangible. El Ministerio de Agricultura debiera trabajar en pro de la seguridad alimentaria, por ejemplo. Y así sucesivamente cada uno de los ministerios. No obstante, el fracaso que han tenido las diferentes mejoras que se ha planteado al Estado, en mi criterio han adolecido de un problema esencial. El problema de ignorar que tenemos una masa de trabajadores ahí, la gran mayoría con unos años de trabajo, de alguna forma se estima que están anquilosados, y esto está generando una masa de trabajadores con una poca reacción en cuanto a la calidad del servicio. En el MOP tenemos 3.000, en el Ministerio de Agricultura tenemos 500, etcétera, etcétera. Y cada ministro que llega normalmente ve ese grupo de gente como un lastre. ¿Cómo hiciéramos para detonar a esa gente? He podido observar gente excepcionalmente valiosa en estas instituciones que, como diría el Principito, no les hemos tocado el corazón. Abogo hoy por un equipo en un gabinete capaz de direccionar las organizaciones para sacar lo mejor de sí. Cómo lograr hacer organizaciones elevadamente productivas, porque estamos usando recursos públicos, pero extraordinariamente humanas. Las personas no son objetos. Los objetos se controlan, las personas se lideran, se guían, se quieren, se aman. Se establece conjunto a ellos un desarrollo adecuado que hoy en día no lo veo. De esta forma yo podría decir que esperamos en Dios que los futuros gabinetes combinen esa parte técnica, hard, de saber qué hacer con cada organización pública, pero muy especialmente esa capacidad de levantar la moral del empleado público. No partir de la idea de que el empleado público ya no funciona o no sirve, sino tratar de tocar el corazón a esa masa tan grande de trabajadores que son al fin y al cabo los que hacen el servicio público en el día a día. Porque en eso que dice don Rafa, don Chico,
A mí me queda dando vueltas una idea de que ahora los jinetes que se requieren son diferentes para subirse a montar ese caballo nuevo que es la administración pública, que ha cambiado mucho. Usted estuvo en gabinetes con presidentes como Francisco Orlich, como don Pepe, como don Daniel Oduber, Luis Alberto Monge, el mismo don Oscar Arias. ¿Cómo hacían ellos cuando tenían que buscar esos jinetes para esos 16, 17, 18 ministerios? ¿En qué se fijaban? ¿Usted tuvo la oportunidad de estar en esa selección, de participar en algún momento? Bueno, Claudio, es un poquito difícil la pregunta, ¿verdad? Hemos oído la parte técnica muy bien expresada. Con frecuencia me invitan en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica a hablar de política, porque yo he tenido la fortuna de ser diputado y 4 viceministros en gobiernos con don Pepe Oduber, Monge y Oscar Arias. Y entonces los muchachos que están estudiando ciencias políticas preguntan, bueno, don Chico, usted ha sido 4 veces diputado, 2 veces ministro, ¿qué se necesita para ser diputado? Digo yo, bueno, para ser diputado es un poquito más difícil. Hay que ganar distritales, provinciales, la nacional, un poquito más difícil. Y bueno, ya sale alguno más picado, ya más. Y dice, bueno, ¿y para ser ministro? Para ser ministro lo que hay que hacer es ser amigo del presidente. y para ser diputado, yo creo que estamos cerca, ¿verdad? De manera que ahí se introduce un elemento personal, humano ahí, que empieza a gravitar. Para concluir esta parte, Claudio, sí yo creo de que un gabinete es como una orquesta, ¿verdad? Necesita un pentagrama, un programa de gobierno, es decir, un núcleo de ideas centrales, una ruta, para dónde vamos. Ajá. Y luego un buen director de orquesta. Porque yo no concibo un buen director de orquesta donde tiene el violinista tocando el piano y el pianista tocando el bombo. O todos tocando en forma coordinada, aunque sepan tocar su instrumento. Y yo sí he tenido esa suerte de estar en 4 gobiernos con presidentes que saben para dónde van. Don Pepe, Oduber, Monge, Arias. Pero no es fregado, don Chico, partiendo de lo que decía don Rafael, ese amiguismo, porque puede ser que yo escoja a mis amigos porque creo que son los mejores, aparte de ser amigos leales, tienen las capacidades para dirigir un ministerio, una institución pública, pero por el simple hecho de ser amigo tampoco puedo yo correr el riesgo de nombrarlo por un compromiso electoral, ponerlo a dirigir una institución, cuando debo estar yo en conocimiento de que las consecuencias que se generen, no solamente en la gestión de esa figura, sino a nivel nacional en malas políticas públicas, al que va a afectar es a mi gobierno. Al final de cuentas la gente va a decir administración Pacheco Esprieda, Arias Sánchez, Chinchilla Miranda. Al final de cuentas el peso fundamental de una mala elección, sea amigo o no sea amigo, le recae al director de orquesta, como lo planteaba usted. Bueno, yo diría, esto es una conversación, sí. Me gustaría, por ejemplo, en una empresa privada, vos vas a nombrar a un gerente, ¿qué haces? Entrevistar a la figura, la entrevistás y el perfil y los atestados, ¿verdad? Y en política no, el que jale más votos. Claro. No obstante, creo yo, don Claudio y don Francisco, que aquí hay un tema que en mi criterio es medular y que tiene que ver con el ciudadano. Ya el ciudadano, lo hemos visto en los últimos días, no está aceptando, lamentablemente con algunos métodos tan complejos como cerrar calles y paralizar pueblos, no está aceptando que el gobierno tome decisiones en su nombre lejos de él. Exactamente. Eso me parece a mí altamente crítico y eso tiene que ver con una corriente moderna, bastante moderna. Vuelvo a la idea de que estamos hablando del año 87 para acá, de que los sucesos del 87 crearon un mundo diferente.
quizá por ser parte de esta nueva etapa que el mundo vive, podemos estar un poquito miopes por ser parte de esta etapa. Pero estoy totalmente claro que una organización hoy, de cualquier tipo que sea, y máxime una organización pública, tiene que tener un foco absolutamente esencial hacia el cliente. Las organizaciones tienen que comenzar a observar con gran rigor lo que el ciudadano piensa, lo que el ciudadano quiere. Estructurar las organizaciones como hacia el cliente. ciudadano. Exactamente. Sí, porque a veces a la gente, dependiendo de la ideología, cada vez que uno habla de cliente le suena como que eso es Pero no tiene que haber ¿verdad? ningún- Como que es de derecha, ningún ¿no? miedo. Es Hablar del el ciudadano cliente, trato al ciudadano como un excelente. verdadero cliente. Si uno observa con detalle quién le atiende en la caja, quién le atiende en el ICE, quién le atiende en el MAC, no es el ministro ni es ninguno de los altos jerarcas. Son personas comunes y corrientes como nosotros, que merecen ser lideradas, que merecen ser gestionadas. Y digo con todo respeto que están al garete, porque su ministro jamás llegó a esa sucursal, porque su ministro jamás le habló, porque su ministro a lo mejor está en un tema político, pero se ha olvidado del alma de las organizaciones, que es la gente. Pero en ese aspecto que toca, y al chico lo veo inquieto por querer meter la cucharita en este tema, pero le voy a dejar algo adicional a lo que dice don Rafael. No es cierto que originalmente cuando fue criado el viceministro era con la idea de que fuera el más alto jerarca administrativo de un ministerio, y al ministro se le daba el carácter del líder político, porque pareciera a veces que los ministros quieren ser administradores y los viceministros quieren ser políticos. Y al final de cuentas, como ambos querían ser políticos, terminaron inventándose un oficial mayor para que se encargara de las cuestiones administrativas, que también muchas veces termina en el espacio político y deja su función administrativa. Entonces perdemos el liderazgo dentro de las instituciones públicas. Bueno, aquí vuelvo yo tal vez al tema de empezar por cómo formaban estos presidentes sus gabinetes. Era otra Costa Rica, ¿verdad? La Costa Rica del 70 con la de hoy, nada que ver. Pero ¿cómo lo hacía, digamos, don Pepe? Pero sí subrayo una cosa que tuvieron en común don Chico Orles y don Pepe. Oduber, don Chico Orles, don Pepe Monge. Oduber y Arias en otro estilo, pero era el contacto con la gente. Don Pepe era un agricultor y un campesino que convivía con la gente. Don Chico Orles igual, en sus beneficios, en sus cafetales, en su comercio. Monge es totalmente pueblo. Oduber y Arias son, si me permiten, sin ofenderlos, un poquito más aristocráticos. Sin embargo, los dos, como buenos políticos, tienen una pulsación del pueblo muy grande. Entonces, eso es importante porque ellos van sin decirlo ya buscando lo que Rafael dice. Por ejemplo, voy a poner ejemplos. Don Pepe nunca decía, no anunciaba los gabinetes, jamás, ninguno de esos cuatro. Pero, por ejemplo, a don Pepe le preguntaban sobre agricultura, en la campaña, en un discurso, en una plaza pública, una visita a un cantón. De agricultura, por ahí no está don Fernando Batalla. Le preguntaban de una carretera, de un puente. Ahí nos estaba anunciando. Y entonces decía, y don Marito Quirón no anda por ahí, que es ingeniero, ojo. Y de educación, bueno, yo educación no sé, soy muy mal educado, decía don Pepe, pero don Lalo no está por ahí. No sé, ese tipo de cosas ya iban figurando que el presidente iba, Rafa, escogiendo la persona idónea para el puesto. Porque un presidente no puede venir a hacer un equipo el día antes, nombrando ministros que conoció 2 días antes. Eso no es posible. Ahora, y termino con este otro elemento. En política, el que se ofrece no siempre es el mejor. Y la oferta política de la gente es muy frecuente. Mira, yo te puedo ayudar, más que sea diputado, presidente ejecutivo. Don Chico Orles le oí varias veces decir, en política el que se ofrece no es el mejor para el puesto. Y recuerdo una anécdota pero impresionante,
necesitaba nombrar gerente del Limbo en ese entonces. Y tenía, por supuesto, muchas personas que se ofrecían a ser gerente. Y él con su carrito se fue a San Antonio de Belén a buscar a Eladio Jara, que él había conocido en el equipo de él cuando había sido ministro de Obras Públicas, y tocó la puerta con su carrito, sin chofer y sin nada, y la señora, don Eladio no está, no está, dígale que llame, que se presente el lunes a la presidencia, para pedirle a Eladio que por favor si le podía aceptar eso. Es que en ese marco que usted hace referencia, don Chico, se me viene también a la mente que las cualidades y las habilidades que debe tener alguien en un ministerio no necesariamente pasan por el aspecto tecnócrata, no tiene que ser un experto, si lo tiene en buena hora, pero creo que tiene aspectos de liderazgo que son fundamentales. Los ministros como tales, yo les decía antes a ustedes que son funcionarios, para mí, de mi perspectiva, son funcionarios políticos que están encargados de un sector de la vida nacional y como tal tienen que tener un peso político significativo, que pueda rodearse de gente capaz, como asesores, y que también conozca cómo acercarse a los diferentes grupos de interés que se dan alrededor de su sector. Creo que en el caso de don Pepe, que usted hacía referencia, y don Francisco Orlich, se olían mucho también qué impacto podían tener estas figuras en esos sectores. Ahora la pregunta viene por este lado para don Rafael. Yo soy de la tesis de que alguien que ha estado en la dirección superior del gobierno, con algún grado de facilidad puede pasar al sector privado, porque es que tienen más tolerancia, es más lento el movimiento, pero que a la inversa puede ser que se le dificulte a alguien que está gerenciando en el sector privado y llegar a la administración pública, que es mucho más horizontal, es menos vertical, a gestionar. Le hago esta pregunta porque usted ha estado en los dos espacios, usted es asesor y consultor tanto en el sector público como en el privado. Y me imagino que el librillo que usted le da a quienes asesora es totalmente diferente. Qué interesante. Antes, si usted me lo permite, don Claudio, yo quiero rescatar algo que don Francisco ha dicho ahora que me encanta. Y es el hecho de plantearnos el gran olfato que estos presidentes que don Francisco cita han tenido. Realmente, todas las instituciones que nosotros hemos tenido a través de la historia, las más significativas, fueron creadas con ese olfato que los presidentes tuvieron hacia el ciudadano. Si hoy en el mundo empresarial, en el mundo institucional, hablamos de enfoque al cliente, los que primero lo tuvieron en Costa Rica fueron estos presidentes, ¿verdad? Estos presidentes tuvieron una visión extraordinaria. Mi tesis es que eso se ha perdido. Y la gente ha creído que lo que hace una organización es una ley. Evidentemente solo hay dos grandes pilares que sostienen una institución. Los ciudadanos que con sus demandas justifican la existencia de esa institución y los equipos de trabajo que aportan el servicio a esas instituciones. Con todo respeto, no es una ley lo que pone vigente a una organización. Entonces, en ese sentido, nuestra tesis hoy sería, volvamos a don Chico. Nuestra tesis sería, mira, volvamos a un Pepe, volvamos a ese olfato de entender lo que el pueblo necesita. Digamos, cercanía con el pueblo, cercanía con la gente. Voy a poner si no conocen a quien van a gobernar, no lo pueden gobernar. Por ejemplo, te pongo un ejemplo para confirmar lo de Rafa. Creamos la Universidad Nacional hace 40 años. Y entonces don Pepe nos llama a la presidencia, la vieja casona del presidente ahí en el Parque Nacional, al ministro de Educación, don Lalo, a don Oscar Arias, Planificación, y yo de Trabajo. Y se vuelve y le dice, don Lalo, ya usted tiene universidad, la Heredia. ¿Usted ha pensado en el rector? Y sigue. Porque yo le voy a decir una cosa, exacto lo que acaba de decir Rafa. Yo no creo en las leyes. Yo no creo en las instituciones, yo creo en las personas. Ya usted tiene una universidad, dígame, ¿quién va a poner a dirigir esa universidad? Entonces don Lalo, que lo conocía muy bien, 3 veces en su ministro de Educación, le dice, don Pepe, nosotros hemos pensado en el padre Núñez. Me adivinó el pensamiento. ¿Eh? Para
Para proteger, conservar y asegurar el agua apta para consumo humano, AIA desarrolla un inventario que contiene más de 4.000 captaciones y sus zonas de recarga, que debe constituirse en la base para la toma de decisiones y así satisfacer la demanda actual y futura en Costa Rica. Para ello ha invertido más de 1.000 millones de colones. El agua y su protección es un derecho y compromiso de todos. El agua es vida. Cuidémosla. Los sueños son para hacerlos realidad. Llegó el momento de tener lo propio con Banca Mujer del Banco Nacional. Sabemos que en toda profesional hay también una empresaria. Por eso les ofrecemos crédito y acompañamiento empresarial. Y si usted ya tiene su empresa, la apoyamos para que crezca tanto como quiera. Visítenos o llámenos al 2212-2000. Banco Nacional, más cerca de usted. Pero es que en eso que ustedes están planteando, los dos, lo que yo estoy leyendo, en el fondo, es que si el ciudadano escoge con su dedo, con su voluntad, a alguien para gobernar, se supone que esa persona debe haber conocido al ciudadano, tener cercanía con el ciudadano, y que la forma de devolverle o retomar su confianza es escogiendo el mejor equipo para gobernar. Digo esto porque también, por otro lado, a la prensa se le hace una fascinación ir contando los que van saliendo del gabinete, ¿verdad? Se fueron 5, se fueron 7, se fueron 8, buscar comparaciones con otros. Yo no sé si en esos aspectos que usted hacía referencia, de esos expresidentes, era tan común que se fueran antes los ministros, que se sostuvieran, o los presidentes ejecutivos, porque hoy es muy común que el ciudadano reclame. Siempre ha sido igual. La política es lo que yo llamo los embarazos políticos. En política el político siempre está embarazado. Puede haber aborto, puede haber un mal parto, pero siempre ha sido así. Pero quisiera retomar otro elemento, tratando de que tal vez para el público esta conversación sea lo más útil posible. Hay que mantener, esos presidentes que he citado, mantuvieron un cuidadoso y celoso equilibrio entre los técnicos y la gente de experiencia. Por ejemplo, don Chico no era un hombre preparado, don Chico era bachiller de colegio, don Pepe bachiller de colegio, Luis Alberto Monge bachiller de colegio. Pero ellos tenían, don Chico, a Raúl Gess, a Eduardo Lizano, a José Manuel Salazar Navarrete, a Rufino Gil, a Rodolfo Solano. Sí, las voces técnicas al lado de la experiencia política de ellos y de figuras ya tipo Paco Urbina en Alajuela con don Chico, que era de las personas que le hablaban al oído al presidente, ¿verdad? Ese equilibrio me parece que es muy importante y sobre todo hoy día, Rafa, porque hoy día los problemas son totalmente
técnicos, bastante técnicos. Pero en el tema que le tocaba antes, don Rafael. Sí, señor, claro. Lo privado y lo público. Sí, ¿Es claro. tan complicado uno como el otro o son muy diferentes? Me da mucha pena volver a un punto de don Francisco, pero ya continúo con su pregunta. Cuando yo reviso la misión del MOP o la del MAC, creada hace muchos años en sus leyes, la siento absolutamente vigentes hoy. Entonces, ¿qué es lo que falla en la calidad de un servicio? No fue la concepción original de la ley, que habla de servir, que habla de agregarle valor a los productores, a los ciudadanos en general. Está vigente. Todo está absolutamente vigente. Palabra menos, palabra más, está absolutamente vigente. Eso es lo que yo llamo la parte hard. Esa parte, en mi criterio, con todo respeto, no es una parte compleja. El problema es cómo detonar el ánimo de los que ofrecen sus servicios a la luz de su condición de empleado público para que la persona que llegue a migración sea bien tratada. Yo, con todo respeto, pocas veces he visto algo más triste que llegar a migración. Podría ser que este comentario me genere algunos problemas, pero ha sido lo más triste que yo he tenido en mis 25 años, ¿verdad? Lo más triste. Y cuando yo observo lo que pasa ahí, yo digo, caramba, el pensamiento que gira en torno a la calidad de los servicios acá es sumamente barato. Una copiadora, para la cantidad de gente que llega ahí, caramba, no se necesita realmente ninguna reflexión para saber que eso no puede sucederle al ciudadano. Ahora bien, las experiencias que nosotros tenemos no nos permitiría a este servidor inferir una relación directa de que el trabajador público puede pasar a la empresa privada y a la inversa. Conozco casos de gente técnica, de empresa pública, que ha sido sumamente apetecida, especialmente en aquellos mercados emergentes, como es los seguros, como es la banca en el ámbito privado. Cuando uno revisa, encuentra ahí una cantidad de gente muy buena, pero también otra que posiblemente al analizarla pues no tenía ninguna posibilidad de pasar. Creo más en un tema personal, de calidad, de capacidad personal, de valores personales, que en una regla general que nos pueda decir que unos pueden ir a un lado. Yo me refería sobre todo a la dirección superior, que digo que el de la dirección superior, si ha soportado con paciencia, con estoicismo, la lentitud que a veces se da en el sector público, cuando llega al sector privado siente como un refrescamiento y siente velocidad. Claro. Pero usted a lo que se refería es a los cuerpos intermedios o bajos de la institución. Intermedios, sí. Ahora, en ese caso, lo que uno normalmente escucha en la calle es que le dicen a la gente del sector privado, si trabajaras en la empresa, para ser empleado público, o si trabajaras de empleado público, estarías muy confortable. O sea, hay una percepción ciudadana de que en la administración pública la gente no trabaja. Yo podría hacer una explicación, creo yo, desde ese ámbito soft, desde el ámbito de la cultura del empleado público. Creo que hay una problemática en el empleado público que gira en torno a atender algunos valores sumamente básicos. La seguridad, por ejemplo, es un valor esencial en la organización pública. Mi tesis es que la seguridad en un empleo no debe estar en función de una ley, sino en función de una capacidad de renovarnos permanentemente para que ese valor servicio que debe inspirar toda actividad humana y que le da sentido a cualquier profesión se haga manifiesto. Si eso lo lográramos, estoy convencido que las organizaciones no pasarían por el tema de reestructurarlas, no pasarían por todo este tipo de teorías que lo que buscan es decir, debe ser más grande el Estado, debe ser más pequeño, pero nadie dice cómo activarle el corazón a la gente para que los servicios sean así como para Dios, con calidad. Yo quisiera introducir otro elemento, la preparación del presidente. Recuerden que antes dije el director de la orquesta. Claro. Por ejemplo, en agricultura, en el gobierno de don Chico Orlis, el ministro de Agricultura fue un gran técnico, Soleil, un gran ingeniero agrónomo de la FAO y todo, costarricense, el papá de Elías Soleil y Oscar Soleil. ¿Cómo no? Pero, ¿qué le iba a usted a enseñar de agricultura a don Chico Orlis, por ejemplo? O a don Pepe. En agricultura de café, de caña, ganadería, aserraderos, madera, ¿verdad?
O sea que eran esos presidentes que tenían una preparación muy grande de industria, de agricultura, política exterior, por ejemplo. ¿Qué le podía usted enseñar a Daniel Oduber o a Oscar Arias? Sí, señor. Son personas que manejan idiomas, que viven en ese mundo, ¿verdad? Entonces, la preparación del presidente me parece a mí muy importante. Es decir, sinceramente creo que para llegar a aspirar a ser presidente hay que tener una gran preparación. Don Francisco, yo concuerdo plenamente. Estoy convencido de que no se puede liderar desde la ignorancia. Definitivamente no se puede liderar desde la ignorancia. Bueno, las personas evidentemente tenemos ignorancia en muchos aspectos ¿verdad? y habilidades en unas pocas. ¿Verdad? Claro. Pero saber qué significa realmente conducir un Estado no solo pasa por tener una partitura clara, sino por tener los músicos adecuados en cada lugar. Pero esos músicos tienen que tocar al unísono. Los problemas de hoy, del mundo moderno, no se pueden caracterizar de una manera tan específica. Aquel agricultor que en una zona alejada ha cultivado un producto y tiene un problema, por ejemplo, para sacar ese producto donde está, probablemente está atravesando como 3 tipos de problemas. Un problema técnico de la agricultura que él procesa, un problema de vías que tiene que ver con el MOB y probablemente un problema de comercialización. El mundo moderno nos está generando una forma muy sui generis de entender las actividades del Estado también. Hoy vemos, por ejemplo, que el Ministerio de Relaciones Exteriores ya dejó de ser aquella idea que teníamos vieja para convertirse en una idea renovada comercial. Hoy vemos que los Ministerios de Relaciones Exteriores tienen una beligerancia importante en los temas económicos en el mundo. Y de comercio. Exactamente, y los temas de comercio. Entonces yo siento que también sí estamos en una época de cambio que justifica, que demanda un conocimiento técnico importante, ese que usted señala, don Francisco, del pasado en nuestros presidentes. Yo quisiera concentrarme mucho en el gabinete y lo he ampliado un poquito, esa dirección superior a los presidentes ejecutivos, pero muy concentrado en los ministros. Hay un olorcillo feo de corrupción generalizado en el ciudadano en la gestión pública. Hay una corrupción que puede ser pequeña, que es la que se da, digamos que en los empleados de carrera, que siempre están ahí, pero la corrupción que el ciudadano más resalta siempre es la corrupción que se da en la dirección superior del gobierno. En ese espacio de corrupción, yo no sé si ustedes opinan igual o tienen alguna solución para lo siguiente. Yo soy de la idea que en Costa Rica lo que no está fallando es la calidad humana de profesionales. Creo que aquí en Costa Rica sobra calidad humana y sobran profesionales. No creo que los países escandinavos, europeos, haya menos corrupción de la que hay en nuestro país. Creo que lo que varía de esas naciones a esta nación nuestra es la responsabilidad. En la dirección superior nuestra, en los ministerios, en las presidencias ejecutivas, trabajan los directores con muy baja responsabilidad. No siente uno que ante sus errores y ante su poco dirección de la encomienda que se le hace por el ciudadano y por el presidente de la República, haya una alta responsabilidad que obligue a los funcionarios de dirección superior a cumplir a cabalidad con la tarea encomendada por el presidente y por supuesto por los ciudadanos. Chico. Sí, yo diría que tal vez a nivel de un gabinete habría que distinguir. Hay ciertas tareas muy técnicas hoy día que se supone manejo cuidados y de 3 idiomas para el ministro, por ejemplo, comercio exterior, Claro. ¿verdad? Un canciller que no hable inglés, ¿verdad? Ya es inconcebible. Claro. Hay algunos temas muy técnicos, pero hay otros que no son necesariamente tan técnicos. Pero volvemos al tema. Yo por lo menos siempre sentí a los 4 presidentes muy detrás de mí. Es decir, me estaban siguiendo. Es decir, una huelga que pasaban 24 horas y no se había resuelto, ya yo tenía la llamada de Oduber. Sí, claro.
Chico, ¿qué pasa? O Oscar. Don Pepe no, don Pepe es otra característica. Don Pepe es una serie de temas que huelga es huelga. Pero el presidente está detrás. Uno siente, y digámoslo con honestidad, yo lo sentí en los 4 ministerios, un temorcito a que me cortaran el rabo. En cualquier momento sería. Sí, ¿verdad? Saludable. Un gordito saludable. Un frío en la espalda. Claro. Entonces, Pero es saludable, dice Rafael. Claro, es claro, lo que claro. llamamos en lenguaje campesino el chuzo, ¿va? Usted hace las cosas bien o mejor va pintando. Es que delegar realmente no significa endosar. Es decir, delegar no significa endosar. Lo primero Y se que puede comer aquí. Sí, claro, un chile, chicos. nuestro Señor Jesucristo hizo cuando inició su vida pública fue elegir un equipo, los 12 apóstoles, ¿verdad? E investirlos de una, entre comillas, autoridad para hacer cosas en su nombre. Bueno, ese es el primer elemento que nosotros vemos a través de la humanidad o de la época, de la era moderna, sobre el tema de delegar. Realmente en el acto de delegar están inmersos 2 cosas. Una esencial, que es la confianza. Y para la confianza, evidentemente hay que tener un conocimiento claro de a quién se le da esa confianza. Porque la confianza no se pide, la confianza se gana. En el mundo de hoy, ese tema está extraordinariamente diluido. El tema de la confianza. Pero esa confianza, perdón que le interrumpa, don Rafa, pero esa confianza a veces en los gobernantes no está más referida a que me sea leal a mí que a la función que le encomiendo. Yo a veces siento que muchas veces se escoge a alguien porque dice, no, ese me va a ser leal, ese me va a proteger, pero no le va a cumplir con la función que está haciendo. Entonces, estoy seguro que nuestros presidentes de antes combinaban las 2 cosas. Combinaban las 2 cosas. Y yo pues no tengo una historia, digamos, política en lo más mínimo y no tengo gran criterio para opinar sobre eso, pero sí puedo recordar desde la época de don Chico, particularmente, el honor que significaba ser ministro, como el honor que significaba ser diputado. ¿Qué nos ha pasado hoy con estos puestos? ¿Cuál es la problemática que hoy vivimos al conformar un gabinete? Que yo vuelvo a la idea de que probablemente es también una colcha de retazos. O sea, hemos sumado pensamientos sobre los diferentes tópicos nacionales y los hemos sumado en lo que después le ponemos la coletilla de Plan Nacional de Desarrollo. No se puede hacer un Plan Nacional de Desarrollo sumando pedazos, ¿verdad? Porque al final de cuentas la gran visión compartida que un gobierno debe tener no está presente. Si nosotros tomásemos a los ministros y les diésemos una hoja en blanco y les pidiéramos que nos apunten los 6 temas prioritarios del gobierno, ¿tendríamos acaso en manos de ellos la misma lista? Esa es la visión compartida que yo reclamo. ¿Verdad? Eso es lo que yo llamo pentagrama. Excelente. Pentagrama, es decir, yo lo pude ver en el gobierno de... Eso sería un buen examen para un periodista acucioso, que vaya a cada ministro y le diga, apúnteme las 6 tareas fundamentales del gobierno que le encomendó el presidente o la presidente. Sí. Y Claudio, seguramente habría muchas contradicciones. Yo voy a introducir un elemento que tal vez pueda favorecer a la presidenta Chinchilla, a quien dicho sea de paso sigo pensando y lo he repetido 3 años y medio en mi partido que tenemos que ayudarla. Es una presidenta de Costa Rica en primer lugar, en segundo lugar es una presidenta de Liberación y tenemos que ayudarla. Esa ha sido mi tesis estos 3 años y medio. Bien, pero voy a decir esto. Resulta que el Partido Liberación es un partido de 61 años, abierto para los que llegan y para los que vuelven. Nunca ha sido una secta que fanatiza, ni una iglesia que excomulga. En esa flexibilidad es donde está su riqueza y su potencial electoral. Pero en los últimos años el país cambió. La composición demográfica del país cambió. Ve usted la población de adultos mayores que tenemos, los jóvenes. Entonces, el partido, ya don Chico, don Pepe, don Daniel, ellos iban escogiendo las figuras y el perfil, dirías vos,
porque los conocíamos en el partido. El partido era una escuela, por decirlo así, donde se iba perfilando el que tenía vocación de educador, el que tenía temas laborales, en el caso mío, en fin, ¿verdad? Pero hoy día ya tanto el presidente Arias como doña Laura ya han tenido que gobernar con figuras que no son del partido, que no han hecho escuela de partido, ¿me explico? Figuras de fuera, que no, digámoslo claramente, que no tienen muchas veces ni siquiera ni un origen liberacionista. Entonces eso podría introducir un factor más complicado para el presidente, ¿no es cierto? Los sueños son para hacerlos realidad. Llegó el momento de tener lo propio con Banca Mujer del Banco Nacional. Sabemos que en toda profesional hay también una empresaria. Por eso les ofrecemos crédito y acompañamiento empresarial. Y si usted ya tiene su empresa, la apoyamos para que crezca tanto como quiera. Visítenos o llámenos al 2212-2000. Banco Nacional, más cerca de usted. Con Elina aprendí. Con Elina crecí. Con Elina innové. Con Elina triunfé. Porque Elina, más que razones, son buenas acciones. Patean la bola en el 45. Cae en el aro en el 46. Es golpeada de revés en el 47. La atrapan en el 48. Y es rematada en el 51. Todo esto está pasando ahora en Telecable. Desde 89 canales con todo el entretenimiento. Por solo 13,950 colones. Llama ya 4080-4000. Telecable, lo que más te conviene. Pregunta por nuestros servicios de telefonía e internet. Yo podría entender que el tema político es importante y que si alguien colaboró con el candidato para crear un programa de gobierno, por ejemplo, pues pudiera tener alguna prioridad y, bueno, alguna confianza de parte luego del presidente electo. Yo realmente no tengo una capacidad política para analizar esas cosas, pero podría entender que eso tiene lógica. Lo que no podría entender bajo ninguna condición es que en un país que se precia de tener 60 universidades con 5 millones de habitantes, podamos poner cosas tan valiosas como instituciones públicas en manos de personas que no entienden que están gestionando la capacidad humana. Cuando la gente no entiende eso es cuando se trae un conjunto de asesores y relega a un octavo plano a su gente en el ministerio. Caramba, estamos arrastrando ya por años una masa de gente desanimada, desmotivada, sin propósito, que constituye para el país un costo extraordinario. Y después vienen los candidatos en las elecciones y al primero que golpean es al funcionario público, lo patean, le dicen que no sirve, que van a cambiar todo, que es un sector totalmente inoperable. Entonces el mismo candidato empieza a maltratar el instrumento que le van a dar para gobernar. Don Claudio, pero es que hay una realidad que no podemos soslayar, don Francisco. Y es que esa misma institución que ha creado el régimen democrático, que se llama el Servicio Civil, ¿verdad? Hoy, de alguna manera, hace absolutamente imposible esas benditas reestructuraciones que gravita en la mente de los candidatos. La gran verdad es que hoy todavía tenemos CNP. Es decir, han pasado ya 3, 4 gobiernos y ahí está, ¿verdad? Ahí está. Y así nos sucede con una importante cantidad de reorganizaciones en ciernes que no se pueden ejecutar. Ahora, don Chico hacía una referencia al pentagrama, que debería tener el gobierno como partitura para darle movimiento a la orquesta que debería ser. Excelente. Resulta que ese pentagrama en primera instancia se hace a la carrera, en campaña,
para justificar, porque algunos sectores académicos, medios de comunicación piden un programa de gobierno que ni siquiera los mismos que están en la campaña leen y ahí está. Cuando se llega a gobierno, el pentagrama se vuelve Plan Nacional de Desarrollo, que se va a los primeros 6 meses, cuando hay suerte, y si no hasta 1 año en diseñarlo, se presenta y al gobierno le quedan 3 años para desarrollar un Plan Nacional de Desarrollo en 3 años, algo que es prácticamente imposible. Paralelamente, los músicos, ahora me llamaba mucho la atención algo que usted decía, chico, de la experiencia que había tenido, de que los presidentes siempre se han comunicado constantemente con usted. Nuestra administración pública y nuestra Constitución establece prácticamente que el Poder Ejecutivo es el ministro del ramo y el presidente, en una constante comunicación. O sea, la orquesta se reúne solo los miércoles o los martes en el Congreso, en el Consejo de Gobierno, para definir un poco la partitura de esa música que hay que tocar en conjunto. Pero el presidente, y usted lo dijo muy bien cuando habló de don Chico, de don Francisco Orly, de Daniel Uber, del mismo Oscar Arias, relación directa con el ministro. Entonces, yo siento que en los últimos años, don Francisco, no hay partitura en primera instancia, arrancan sin partitura, y en segundo, el director de orquesta muchas veces olvida que antes de que la orquesta funcione en forma conjunta, debe tener previas reuniones con los violinistas, con el que toca el piano, con el que toca el saxo, porque debe previamente tener una partitura particular que luego pasa a ser una partitura en conjunto. Eso no lo he visto yo en los últimos gobiernos. Sí. Ahí hay otro tema que yo aprendí en estos gobiernos, es que un presidente tiene que escoger entre lo importante y lo secundario, ¿verdad? Y que un gobierno no son 4 años, son 2 años. Y entonces, decir ¿por qué 2 años? Porque el primer año es tomar riendas, montarse el caballo y empezar a... En todos los gobiernos que usted estuvo fue así siempre. Así, el primer año, vea usted, se entra en mayo, ¿verdad? Y no es, el primer año de ese gobierno no es diciembre, sino mayo del siguiente. ¿Por qué? Porque los presupuestos vienen del gobierno anterior y ya usted está enmarcado. El último año es campaña electoral, ¿verdad? Entonces el presidente tiene que estar muy claro en objetivos realizables. Usted ve, por ejemplo, en el caso de don Pepe necesitaba crear cosas como estas, ¿verdad? El tecnológico, la Universidad Nacional, el IFAN, el Infocop, ¿no? El IMAS, asignaciones familiares. Solo falló en asignaciones familiares que no lo pudo hacer. Entonces, bueno, no tenía los votos, porque a pesar de que tuvimos una mayoría de 35 diputados, con don Pepe 32, nos faltaban los 6 votos. Bueno, entonces hay que ir a negociar con Paco Calderón, así como suena, para que don Paco nos diera los 6 votos y poder pasar el IMAS, asignaciones familiares. Entonces, esas son cosas. En el caso de Oscar, muy claramente no se desviaban de eso. Para Oscar era el TLC. Ese era su objetivo, eso era la prioridad, y sobre eso giró, y tal vez alguien podría decir se malgastó buena parte del gobierno en ese tiempo. Sí. Pero bueno, para el presidente Arias eso era decisivo. Lo demás es secundario. Entonces, cuando en un gobierno no hay 1 o 2 ejes, y hay muchos ejes, hay 10 o 11 ejes, ya, entonces, si hay muchos ejes, no hay ninguno. Yo he ido a don Rafael en muchos otros foros que compartimos, hablar mucho de un cambio de cultura. Muchas veces uno quisiera que ese cambio de cultura lo plantea mucho que sea en el sector público solamente, pero también tiene que haber un cambio de cultura en la dirección superior para poder transmitir ese cambio a los niveles medios o bajos de la administración pública. Como ya vamos terminando, ¿cuál sería su recomendación para ese cambio de cultura? Porque es algo que a gritos pide el ciudadano, ¿verdad? Un cambio de cultura no solo en la dirección superior, sino también en esa administración pública que está anquilosada. Sí, bueno, yo creo profundamente que nosotros tenemos que arar con los bueyes que tenemos. La gran verdad es que los temas del servicio civil, más otros más, limitan la posibilidad de cambiar de bueyes. Y en general, las organizaciones públicas nuestras
tenemos que desarrollar la gestión con los bueyes que tenemos. Si nosotros nos orientamos fundamentalmente porque las instituciones tenemos que volcarlas al ciudadano, es posible que haya algunas otras teclas que haya que tocarle al piano para que la melodía salga. Por ejemplo, abogaría de manera especial porque la Contraloría ya no siga pensando en que una ejecución presupuestaria elevada es sinónimo de una buena gestión institucional, entre otros factores, sino porque esa gestión institucional estuviera ligada especialmente a la calidad de los servicios públicos, que pudiéramos tener mecanismos donde el ciudadano pueda decir de una manera adecuada, técnicamente estructurada, qué opinión tiene sobre los servicios públicos. Su grado de satisfacción. Y que ese fuera un mecanismo que retroalimente a la organización y que ocupe la agenda de las juntas directivas, de los gobiernos en general, el tema de la calidad en la gestión pública, la calidad del servicio que el ciudadano está recibiendo. Si nosotros nos enfocáramos particularmente en la calidad de un servicio público, encontraríamos algunos valores institucionales que en mi criterio serían fundamentales. No se puede hacer calidad en un servicio público al ciudadano si la calidad de la gente no es concordante con la calidad de ese servicio. Porque la calidad, antes de estar en las cosas que hace el ser humano, tiene que estar en el ser humano que hace las cosas. Entonces, más allá que un adjetivo, calidad buena o calidad mala, la calidad es un verbo, la manera como la gente trabaja. Si nosotros pudiéramos detonar el alma nacional del trabajador público en torno a que entienda que su primera gran responsabilidad, su valor maestro, se llama servir. Y un poco el refrán popular que se dice de que el que no nace para servir, no sirve para vivir. Si nuestros empleados públicos entendieran que su gran razón de ser está en dar de sí al ciudadano, tendríamos una transformación relevante. Probablemente podríamos agregar al menos un par de valores institucionales más. Uno es el trabajo en equipo y otro la innovación. ¿Cómo lograr que nuestras organizaciones cero costo sean capaces de entender una nueva manera de hacer lo mismo que hemos venido haciendo, servir al ciudadano, pero con un renovado espíritu? Creo que eso anida en el corazón y bendito el día que encontremos jerarcas capaces de tocar el corazón. Y es urgente para que la gente vuelva a creer en el sistema. Excelente. Yo lo que creo es que con los cambios estos de las redes sociales, ¿verdad? Que eso está cambiando el mundo. Está cambiando. La internet, las comunicaciones, el conocimiento, el tema de una juventud muy preparada que viene pisándonos los talones. Y pidiendo espacios. Juventud preparada con doctorados y postdoctorados ya, 3 idiomas. Yo lo que siento en Costa Rica, y sería mi conclusión, es que hoy más que nunca los gobernantes tienen que volver al estilo de don Pepe, don Chico, de estar en contacto con la gente, con el pueblo. No es llegar al pueblo a abrazar a un chiquito para salir en la foto. Chico, ¿sabe cómo se llamaba eso? ¿Sabe cómo se llama eso? Esencial. ¿Sabe cómo se llama eso? Porque, perdóname, si no, la gente está viendo en el político pequeños reyesitos. Un estilo de vida opulento, de Hollywood, y eso no. En un momento en que el país, hay un sector grande del país con pobreza, estrujados, eso no. El político debe volver, y perdone que parezca un cura o un predicador, a humildad, a sencillez. Pero eso que usted planteaba ahora, don Chico, hoy lo llama muy sofisticadamente comunicación política. Los que lo entienden. Algunos siguen pensando que comunicación política es información, pero ese contacto permanente con los actores sociales, eso es lo que es la comunicación política y eso es lo que da grandes resultados a una gestión pública. Bueno, agradecerles a ambos, ha sido un placer tener a don Rafael, a don Chico, en cada uno de sus espacios. Creo que ha sido muy satisfactorio para ustedes, televidentes. Los espero en 8 días aquí en Noches sin Tregua, con un programa siempre de las mismas calidades como el día de hoy, para elevarle el nivel y escribir la política con P mayúscula. Muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias.